Padre Santo, Señor Jesucristo, que nos dé de nuestro hermoso Espíritu Santo, para que podamos gozarnos en libertad, para que podamos disfrutar de este tu culto, Padre, Señor Jesús, hermoso Espíritu Santo. Ponemos todas las cosas en tus manos, porque sabemos que solo tú puedes hacer posible todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y hermanos, vamos a seguirle el culto. Ahora vamos a seguir con la parte de la lectura, para lo cual le vamos a pedir a ustedes que abran su Biblia en el Salmo 16, 5, 11. Vamos a empezar, voy a empezar y ustedes me van a responder y nos vamos a unir todos juntos en el Salmo 18, 30, 35, perdón, hermano. Salmo 18, 30, 35. Sí. En el 30 y nos unimos en el 35. Iniciamos. El rey, perdón. En cuanto a Dios, fue el camino. Te doy la página. ¿Regale otra cosa? Sí, el sábado, pero ¿Quiere ver la Biblia? Perdón, hermanos, suele pasar conmigo. Hacemos el mejor esfuerzo para servir a nuestro Dios. Aún así, con errores, aquí estamos para la honra y gloria de Dios. 18, 30 a 35. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es todos a los que él espera. Porque Él es Dios, fuera de nuestro Dios. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Entonces, asimismo, el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, muchas gracias por recibir esta oración, por la lectura de este salmo, Padre. Te lo damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a proseguir con el culto, hermanos. Vamos a dar pie a nuestros hermanos de la alabanza, a los cuales les pido por favor que pasen para que empecemos con la parte de la música. Gloria a Dios. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la casa de oración de aquí de Hacienda del Cabezón. Vamos a transmitir en vivo a todos los hermanos que se conectan en este domingo. Dios les siga bendiciendo, y a todos los amigos y personas que se conecten
queremos decirles que Dios los ama, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Vamos a alabar a nuestro Dios. Hay una promesa en la Biblia, es un canto precioso de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él volverá por toda su iglesia. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con gozo y alegría. Amén. Toda opresión que puede venir a la mente, al corazón, una opresión del enemigo, porque el enemigo ataca, pero es más poderoso el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Bueno es alabar al Señor. Amén. Gracias, Señor.
¿Por qué? Es mejor estar alegre que estar triste o que estar enojado. Es mejor la alegría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice este precioso canto. Amén. Gloria a Dios.
porque el Señor nos ha hecho libres, hermano. Amén. Él ha roto las cadenas del pecado, te ha perdonado y lavado con su sangre preciosa. Y vamos a declararlo cantando, diciendo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Para cantar, para gozar, para adorar.
sangre preciosa. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor. Dios manda lluvia a nuestros corazones. Amén. Esa lluvia de bendición espiritual, porque la necesitamos cada día, hermanos. Pablo recomendó a los cristianos ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando entre vosotros con alegría. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Diga conmigo, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor.
en adoración y alabanza. Amén. Mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mis problemas, aunque tenga mis problemas. Cuando levanto mis manos, gracias Señor. En la cruz del Calvario el Señor derramó su preciosa sangre por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pisoteemos la sangre del Hijo de Dios, porque un juicio terrible vendrá sobre aquellos que la pisotean.
Amén. Gracias, Padre. Señor Dios, te damos gracias por esta alabanza, Señor, porque tú eres el que nos da la oportunidad, tú eres el que nos das el gozo de adorar tu santo nombre, Señor, de cantarle al Dios vivo, Señor. Y Señor, agradecidos por tu bondad y por tu grande misericordia que has tenido para con nosotros. Ahora, Señor Padre, te pedimos que prepares, Señor Padre, el corazón de todos, Señor Padre, los que vamos a estar en este lugar, y de todos aquellos que nos están sintonizando, Señor Padre, para que también esta palabra, Señor, que es tu palabra, caiga en buena tierra y pueda producir al 100%. Señor Padre, ayúdanos a estar atentos y, lo más importante, a obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Ya, con esto, ya hay otro.
Buenos días nuevamente, Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del tema del otro domingo? ¿Cuántos se acuerdan del tema del otro domingo? ¿Cómo se llamó? El poder de la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir con la segunda parte de este tema hermoso del poder de la palabra de Dios. Quiero que se pongan de pie buscando ahí en el libro de Santiago 1:18 como introducción a la segunda parte del poder de la palabra de Dios. Santiago 1:18. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, hoy en este día tan hermoso que nos has permitido venir a adorarte, Padre. Gracias por esa libertad que nos has dado en Cristo, porque rompiste, Padre, toda cadena, toda atadura que nos ligaba, Señor, al mundo de maldad, Señor. Y ahora, Señor, tenemos tu gracia en nosotros, Señor. Ahora, Señor, nos has sellado con tu Santo Espíritu. Somos propiedad tuya, Señor, y sabemos, Señor, a dónde vamos a ir, Señor, y sabemos también que el día se acerca de tu venida, Señor. Padre, nuestro corazón está al tanto de los acontecimientos que están pasando, Señor, en el mundo, pero sobre todo en Israel, Señor, porque tu pueblo elegido en el Antiguo Testamento es el reloj, Señor, para tu venida por la iglesia, Señor. Ayúdanos a mirar los tiempos, a reconocerlos, porque cuando vino Cristo, Señor, los judíos no supieron interpretar el tiempo de su venida, Señor. Pero ahora también tu iglesia, Señor, tenemos que, Señor, interpretar que el tiempo se acerca, porque tú prometiste volver, Señor, por tu iglesia. Nosotros lo creemos, Señor, que vendrás sorpresivamente, Señor. Oh Padre, y te llevarás a tu iglesia al tercer cielo, Señor. Padre, nuestro corazón está confiando que aún ni la muerte nos podrá separar de ti, Señor, porque sabemos, Señor, que cuando vengas resucitarás a los que murieron en ti, Señor Jesús. Resucitarás a los que murieron, Señor, en Cristo, pero también a los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Señor, esa es nuestra fe y nuestra confianza. Gracias porque tu voluntad fue que naciésemos de nuevo en Cristo. Tu voluntad fue que por medio de esta palabra poderosa, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos dieras vida eterna, Señor, creyendo en Él, Señor. Y ese poder de la palabra, Señor, ha penetrado a nuestros corazones y nos has dado vida en Cristo. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, Señor, vivimos para ti. Así es de que aquel hermano que quiera agradecerle a Dios puede hacerlo en su corazón, en su mente, darle gracias al Señor, porque su voluntad fue que nacieras de nuevo. Su voluntad fue darte la vida espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente, pero Cristo nos dio nuevamente vida. Gracias, Padre, lo hacemos de todo corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, descansando en el nombre del Señor. Qué importante es la palabra de Dios, porque aquí encontramos la sabiduría, aquí encontramos también, hermano, a dónde vamos a ir después que muramos. Y esa fe, hermano, tiene que estar en el corazón, amén, porque dice que Él de su voluntad, hermano, nos hizo nacer por la palabra de Dios, amén. Esa fue su voluntad, que tú que has creído en Cristo nacieras, hermano. Por eso Cristo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, aquel principal, hermano, fue de noche a platicar con Jesús,
y le declaró que nadie podía hacer las cosas que él hacía si Dios no estaba con él. Y era una verdad, pero lo más importante fue la respuesta que Cristo, nuestro Señor, le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Como diciendo: Nicodemo, tienes la razón, pero una cosa te digo: si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Aquel hombre, siendo tan estudioso y principal en el pueblo judío, miembro, fíjese hermano, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, hermano, era un cuerpo de ancianos, de los más estudiosos de las Escrituras, que formaban, hermano, un grupo de 72 personas junto con el sumo sacerdote, y eran de las personas más preparadas. Pero cuando Jesús le dice que era necesario que él naciera de nuevo, porque él podía creer que Jesús hacía milagros. ¿Cuántas personas creen que Jesús hace milagros? Mucho. La gente en el mundo cree que Jesús hace milagros, así como se lo dijo Nicodemo. Pero como dijo Jesús, en verdad les digo que si ustedes no nacen de nuevo, no van a entrar al reino de Dios. Pero entonces le dijo: ¿pero cómo puede hacerse eso? ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer? Nicodemo le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Tú ya naciste de tus padres. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, te es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciere de agua y de Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Hermano, cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, lo aceptaste en tu corazón, sucedió ese milagro. Sucedió el milagro del nuevo nacimiento. Quizás no lo sentiste, no lo sé. Yo sí sentí bonito. Pero como dijo Cristo, ¿cómo es que se nace de nuevo? Pero Cristo dijo algo muy importante. Dice: así como el viento sopla, ¿verdad? Lo podemos sentir, dice, pero no sabemos desde dónde viene o a dónde va, porque el viento nada más lo sentimos. A veces va para allá, a veces para acá, y anda por todos lados. Dice: así son los que son nacidos del Espíritu. Es algo sobrenatural, algo maravilloso, algo que no podemos explicar con palabras humanas, pero que muchos de nosotros sí sentimos. Yo sí sentí, hermano, yo sí sentí algo muy precioso en mi pecho, en mi corazón, dentro de mí, algo que nunca había sentido en toda mi vida. Yo sentí ese día, hermano, cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo sentí que nací de nuevo, hermano. Porque desde ese día el Señor me empezó a dar sabiduría, me empezó a dar entendimiento en la palabra. Yo nunca había agarrado una Biblia, hermano, en toda mi vida. Yo nunca había abierto una Biblia, ni leído ni siquiera un evangelio, ni siquiera nada. Mi vida era la música, mi Dios era la música, la cerveza, las cantinas y andar para allá y para acá como lo hace el mundo entero. Pero ese día el Señor hizo un milagro en mi corazón. Y así como lo dice Santiago, hermano, Él de su voluntad, porque fue la voluntad de nuestro Dios, hermano, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando escuché la palabra poderosa de verdad que el hermano Guillermo me predicó, hermano, ese poder de la palabra entró en mi corazón y transformó mi corazón y me dio el nuevo nacimiento. Ninguno de nosotros le pedimos ser pastores, ninguno de nosotros le pedimos: te voy a cantar. Yo ni siquiera me imaginé nada. Simplemente ese momento fue un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios. Pero Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, hermano, cumplir un propósito. Amén. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida, porque para algo te llamó, para algo te salvó, por algo hizo nacer en ti una nueva criatura, como dijo Pablo, 2 Corintios 5:17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo nunca pensé que Dios me iba a mandar que me saliera del grupo de música, nunca lo pensé, hermano, ni me imaginé.
Nunca pensé en nada de esas cosas. Pero la voluntad de Dios ya estaba escrita, hermano. La voluntad de Dios era que yo me saliera de ese grupo. La voluntad de Dios era que se enojara Raúl, pero que a los 6 años se contentara. Lo contentara el mismo Señor. Amén. Esa fue la voluntad. Porque en ese tiempo no lo entendió el hermano Raúl. Pero yo se lo dije un día lo entenderás, Raúl. Y así es Dios, hermano. La voluntad de Dios es tan perfecta. La voluntad de Dios, hermano, es tan hermosa para las personas. Desgraciadamente muchas personas no quieren aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos vengan, ¿qué dice? Al conocimiento de su verdad. Que se salven, esa es la voluntad de Dios. Pero muchas personas aman más el mundo, aman más su trabajo, aman más, amado hermano, a las mujeres, aman más a los hombres, hablando de mujeres y hombres, aunque ahora está revuelto todo ya. Hay hombres que aman a hombres, mujeres que aman a mujeres, y no les importa la salvación, no les importa a Dios. Y estamos viviendo esa época, hermano, donde la diferencia la va a hacer las personas que amen a Dios. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, donde nosotros tenemos que crecer, a saber valorar el amor de Dios que Él ha tenido primeramente para con nosotros. Pero nosotros estamos correspondiendo ese amor tan grande. Entonces, Él de su voluntad ya te hizo nacer. Por esa palabra poderosa, amados hermanos. Quiero decirles que ahorita, para los que no entiendan estas cosas, porque hay hermanos que no entienden, pero hay que explicarles, ¿verdad? Que la nación de Israel está puesta aquí en la tierra como un reloj del tiempo, del cronos, que significa tiempo para nosotros. En el griego es cronos. Hay otra palabra que se utiliza en el tiempo, kairos también, ¿verdad? La palabra cronos significa los tiempos que van los acontecimientos que van sucediendo en la historia. Pero cuando se utiliza la palabra griega kairos, significan como lo que dijo Cristo, las sazones. O sea, cuando va a suceder el evento. Por eso les dijo Jesús, a ustedes no les toca conocer, ¿verdad?, las sazones que mi Padre en su sola potestad, ¿verdad?, tiene guardado o planeado. A ustedes lo que les toca es predicar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para nosotros que se reveló, cuando Él habló estas palabras, no estaba revelado todo el canon de las Escrituras. Canon significa en el hebreo vara de medir, como un nivel. Canon significa todas las Escrituras que nivelan la espiritualidad y hablan de la palabra de Dios como algo, hermano, que debe de regirnos a nosotros. Entonces, cuando Cristo habló ciertas cosas, todavía no estaba terminado el canon, todavía no estaba llenada la Biblia, el libro de Dios. Todavía faltaba que Pablo, Pedro y Juan escribieran las demás epístolas, que Lucas escribiera Hechos de los Apóstoles, que Lucas escribiera el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y que se escribieran las cartas que hoy nosotros conocemos como ya una revelación del Espíritu Santo para todos nosotros. Entonces, Israel es el reloj de Dios, porque Israel está puesto como una señal para nosotros, la iglesia gentil, porque a Israel, hermano, cuando Dios habló por el profeta Daniel, hablando de las 70 semanas de 7 años, que eran 490 años, ¿verdad? Israel cumplió 483 años hasta que murió Jesús. Entonces quedó volando en el aire la última semana que habla el profeta Daniel y el Apocalipsis, que se llama la gran tribulación.
donde el anticristo aparecerá en el mundo cuando haya un caos económico, un caos de gran, hermano, magnitud que afectará a todo el pueblo, a las naciones y pueblos, donde habrá hambres, terremotos, donde las guerras se aumentarán, hermano. Entonces aparecerá el hijo del diablo para tomar el control total de las naciones en todo el mundo, y habrá una persecución para aquellos que no recibieron la gracia de Dios en este tiempo, pero que cuando esté la última semana, hermano, la salvación dependerá de sus vidas. Porque aquel que quiera creer en Jesús en la semana 70, que es la gran tribulación, tendrá que dar su vida, porque serán decapitados y perseguidos todos los que invoquen a Jesucristo. Hoy se está preparando en el mundo, hermano, y ya está ese misterio de iniquidad que dijo Pablo, una persecución hacia los cristianos, un total, ¿cómo podemos decir?, desamor a la palabra. La gente ya no quiere oír de Dios, la gente en la Biblia se le hace aburrida, la gente prefiere los deleites del mundo, la gente prefiere el dinero, la fama, la gente prefiere todo lo que no es Dios, porque así está escrito que se va a cumplir. Entonces, tenemos unos días que empezó la guerra en Israel. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí saben que hay guerra? Bueno, hay guerra en Israel. Y como Israel es el reloj de Dios, tenemos que estar al tanto, porque tiene que acontecer eso. Zacarías, el profeta, en el capítulo 14 anuncia, ¿verdad?, de esa guerra. Pero ahí dice explícitamente que muchas naciones se van a unir contra el pueblo de Israel, la nación de Israel, la rodearán para quererla destruir. Y es en la semana 70, la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo, después de haber venido primero por la iglesia, luego entra la semana 70, y al final de la semana 70, el Señor Jesucristo regresará a los ojos del mundo. Porque cuando viene por la iglesia, el mundo no lo va a ver, viene secretamente, se lleva a su iglesia y entra a la última semana 70, la gran tribulación, y empiezan las guerras, los terremotos, las hambres, empieza a matarse unos a otros, hermano, se incrementarán las necesidades, no habrá medicina, no habrá, para la mayoría de la gente que existe, no habrá alimentos, ¿verdad? La gente va a trabajar todo el día, dice ahí en el Apocalipsis, hermano, por una libra de trigo, porque era el salario de un denario de un jornalero en aquel tiempo. Entonces, cuando se escribió el Apocalipsis, hermano, la palabra de Dios que estamos viendo hoy, el poder de la palabra, hermano, anuncia todas estas cosas. Entonces, ahorita está tremendo, ahorita se están bombardeando ahí, están cayendo cientos de misiles allí en Israel, ¿verdad? Pero sabemos que Israel le llaman cúpula de hierro, es un arma destructiva, hermano, que inventaron, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los misiles bajando y van a caer ahí en Tel Aviv, que es la ciudad más cortita, activan, hermano, la cúpula de hierro y empieza a lanzar misiles pequeños y los destruye en el aire. Pero algunos de tantos que están enviando logran pasar y están cayendo y destruyendo también. Pero también Israel, que tiene un ejército muy poderoso ahorita en este tiempo, hermano, y tiene los aviones más sofisticados que Estados Unidos le ha vendido y le ha proporcionado, ¿verdad? Están bombardeando también la franja de Gaza, ¿verdad? Porque ahí están metidos los terroristas, ¿verdad? Es un grupo llamado Hamas o Hamas, no sé cómo se quiera nombrar, ¿verdad? Va con H muda ahí, pero lo nombran Hamas, ¿verdad? Es un grupo terrorista que quiere quitarle la tierra, que no está de acuerdo que Israel esté ahí en la tierra, hermano, que Dios le regaló. Y ellos dicen, a nosotros nos pertenece esa tierra. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios que estamos mirando, dice que Dios se la dio porque se la prometió, ¿a quién? A Abraham. Te daré toda esta tierra de Canaán a ti y a tu descendencia. Pero primero tenía que, hermano, formar una nación. Y ya vimos cómo la formó, ¿verdad? Por los hijos de Jacob, que fueron 12. De ahí nació la nación de Israel, o el pueblo de Israel. Y es algo sobrenatural, hermano, que en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén y el templo lo quemaron y quitaron las piedras, como dijo Cristo, se cumplió lo que dijo Cristo, ¿verdad?
que no quedaría piedra sobre piedra. Sucedió 30 y tantos años después de Cristo. Se cumplió, porque la palabra de Dios se cumple, hermano. Pero para que tú entiendas, tienes que estudiarla. Y cuando tú la estudias, ¡ay! Todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios habló se está cumpliendo. Entonces todo se va a cumplir. Entonces, en el año 70 que fue destruido Jerusalén y el templo tan hermoso que estaba también ahí, hermano, los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Pero estaba escrito en las escrituras de los profetas que Dios recogería, fíjese, hermano, que Dios recogería a su pueblo de todo el mundo. Y sucedió también. ¿Cuándo sucedió? El 14 de mayo de 1948 empezaron a llegar, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que perdió Alemania con los nazis. Empezaron a llegar todos los colonos, cumpliéndose la palabra de Dios como estaba escrita desde cientos de años atrás. Casi 2000 años pasaron, hermano, y la tierra permaneció ahí. Había ciertos grupos ahí, beduinos y árabes, hermano, pero en realidad estaba desértico todo eso. Y también dice la Biblia que cuando regresara Israel de esa dispersión, hermano, y la levantara como una nación, nadie jamás, está escrito, nadie jamás los va a poder mover de ahí. Y así es, como dijo uno, así es. Otro día que se instalaron como nación, que fue declarado un estado, una nación, le declararon la guerra a ellos. ¿Y qué cree que pasó, hermano? No tenían armas, no tenían nada, hermano. Ganó la guerra. Y luego después, en el 67, otra vez, 3 naciones árabes le declararon la guerra con 3 ejércitos muy poderosos, con miles de tanques y miles de cientos de aviones. ¿Y qué cree, hermano? Israel ganó la guerra en 6 días. Porque está escrito en la palabra que nadie los podrá mover de ahí hasta que se cumpla lo que dijo Cristo. Porque Cristo, en la última semana que estamos hablando, vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es cuando va a destruir al anticristo y a todos sus ejércitos que se levantaron en contra, hermano, de su pueblo Israel, para que sean salvos el pequeño remanente que Dios le prometió a Abraham. Entonces, para nosotros la iglesia es un reloj de Dios, esa nación, para que estén al tanto, hermano. Se está acercando el tiempo, el día en que se cumplirá lo que dijo Cristo cuando ascendió a los cielos. Dijeron 2 ángeles que se aparecieron ahí: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes están mirando ir al cielo, así regresará nuevamente. ¿Usted cree que Cristo volverá? Amén, créalo. Porque Dios habló que iba a nacer de una virgen y se cumplió. Claro, así como lo dijo Dios 750 o 40 años antes que naciera Cristo, por boca del profeta Isaías dijo una señal: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vino, se cumplió y todo se está cumpliendo, hermano. Todo. Entonces, el poder de la palabra de Dios, hermano, quiere transformar el corazón de las personas. El poder de la palabra de Dios quiere hacer una obra en el mundo. Pero el mundo cierra su corazón. La gente cierra el corazón a la palabra de Dios. Pero cuando le abren el corazón, hermano, la palabra de Dios tiene un poder muy grande para cambiar y transformar, ¿verdad? Porque muchas veces me han preguntado: ¿y por qué Dios no cambia a las personas? Dios no puede cambiar a las personas si las personas no están de acuerdo. Porque Dios creó al ser humano con libre albedrío, libre decisión, libre pensamiento. Tú eliges a dónde quieres ir. ¿Quieres ir con Dios? Te tienes que esforzar en el camino de Dios, recibir la gracia y esforzarte en el camino de Dios. Si no quieres ir con Dios, ya sabes dónde es el otro lugar. ¿A dónde es el otro lugar? El infierno, la condenación, el lago de fuego, donde va a ser echado el anticristo, el falso profeta y Satanás y todos sus ángeles. Dios
tiene preparado un lago de fuego donde serán echados todos, hermano, todos los que no recibieron el amor de Dios en sus corazones, los que prefirieron, hermano, los deleites del mundo y los que prefirieron sus religiones que no salvan, ¿verdad? Y que no ayudan a nadie. Las religiones no te salvan, la religión no ayuda a nadie. Cristo es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió en una cruz, derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el amor de Dios. Entonces, Él de su voluntad, regresamos a lo mismo, Él de su voluntad, dice en el verso 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Somos primicias de sus criaturas los que hemos nacido de nuevo, porque esa fue su voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es que sus hijos, tus hijos, mis hijos, se salven. La voluntad de Dios, hermanos, es que tus nietos se salven. Porque Él de su voluntad te escogió a ti, hermano Javier. Él de su voluntad te escogió a ti, Raúl. Hermano, de su voluntad te escogió. Porque primero creyó la hermana. Y ahí cumplió Dios su voluntad en ella. Y cumplió Dios lo que le había prometido en la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Pero para eso hay que ser fieles a Dios. Para que suceda eso, no tenemos que andar dudando. Porque aquel que duda, a Dios no le agrada, hermano. Aquel que anda dudando, ¿será cierto? Aquel que anda en el mundo y anda jugando con el evangelio, olvídate que Dios se te va, hermano, a manifestar. Dios no se manifiesta con gente incrédula. Porque hay gente que reta a Dios o reclama a Dios, hermano, y quiere como exigirle cosas, hermano, pero su corazón está lejos de Dios. Dios quiere que el ser humano se humille, reconozca que es pecador, que le digan con sus propias palabras: Señor, he pecado, como dijo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Pero recíbeme como uno de tus jornaleros, le dijo cuando regresó, después de haber malgastado la herencia, después de haber gastado todo el dineral que su padre en su amor le había dado, depositado en sus manos, porque le pertenecía una parte de la herencia. Y así es, esa parábola nos enseña cuando nosotros nos alejamos de Dios nuestro Padre y regresamos, muchas veces creemos como el hijo pródigo que no nos va a recibir. ¿Por qué? Porque hemos hecho pecados sucios, porque hemos hecho cosas indignas y el diablo te acusa, el diablo te habla a la mente: Dios no te ama, Dios no te va a recibir. Pero eso es una mentira de Satanás. Esa parábola está puesta para que entendamos en lo espiritual que Dios recibe, hermano, a cualquier persona que se arrepienta. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba entre los puercos? Dice la palabra que volvió en sí. ¿Qué quiere decir que volvió en sí, hermano? Que hubo una reacción. ¿Por qué? Porque estaba cegado por el pecado. No entendía a su padre, nunca entendió a su padre. Su padre le habló y su padre le dijo: hijo, no te vayas, tu herencia aquí está segura conmigo. Todo, así como le dijo al hijo mayor: todo lo mío es tuyo, hijo, ¿por qué te enojas? Cuando regresó el otro. Hermano, todo lo que nosotros tenemos como padres, un día se lo dejaremos a nuestros hijos, aunque sea 1 peso, 50 centavos, sea lo que sea. Todo les pertenece a nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros como padres, Raúl? Lo mejor. Lo queremos lo mejor para ellos y queremos que amen a Dios. Queremos que sirvan a Dios. Que sus hijos, que son nuestros nietos, hermano, estén en el camino de Dios, para que al rato no anden sufriendo ellos, que andan sus hijos en las drogas, en las cantinas, de pandilleros, de maleantes. Porque cuando llegas a ser padre entiendes lo que significa ser padre. Yo no entendía a mi padre ni a mi madre antes de ser padre. Cuando era soltero nunca lo entendí. ¿Sabe cuándo entendí muchas cosas? Cuando fui padre de mis hijos, hermano. ¿Cómo sufre uno por ellos? ¿Cómo se preocupa uno por ellos?
¿Y cómo está uno ahí cuando están enfermos, hermano? Casi llorando y pidiendo y clamando a Dios, Señor. ¿Cierto o no? Yo les he dicho, hermano, cuando se estaba muriendo mi hijo Luisito en el hospital, que tenía como 2 años y medio, hermano, se estaba muriendo, le picó un alacrán, aquí así, hermano, su cara, hermano, estaba, hermano, amoratada, hermano, el veneno lo estaba matando. Y yo tenía poquito, hermano, de conocer la palabra de Dios, y yo se lo he dicho, hermano, yo se lo dije llorando a Dios, no me da vergüenza decirlo. Le dije llorando a Dios, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo te sirvo toda mi vida, te canto toda mi vida, Señor. Y el Señor lo hizo, hermano. Yo por eso no me rajo, hermano, a cantar, ni a tocar, ni a predicar, porque lo que uno le promete a Dios, uno tiene que cumplirlo, hermano, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios cumple su palabra poderosa, hermano, puede cambiar tus hijos, tus nietos. Pero Dios quiere, hermano, sus corazones arrepentidos. Dios quiere que nuestros hijos entiendan que ellos van a ser grandemente bendecidos cuando se entreguen totalmente a nuestro Dios. Los van a bendecir. Hay unas bendiciones tan grandes, una felicidad tan grande. Van a ser felices con su esposa que Dios les dé. Van a ser felices con su familia que Dios les dé. Porque será, hermano, como dice el Salmo 2. Hermano, ¿me puedo leer ahí el Salmo 2, por favor? Dice allí en el Salmo 1 y 2. Fíjese, ponga mucha atención. Capítulo 1, Sí, 1, por favor. Dice el verso 3. será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero a los malos que no quieren a Dios, en el 4, ¿qué dice? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. se fija que hay una diferencia muy grande, hermano. Porque primero el contexto dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Frondoso, verde, lleno de frutos. ¿Por qué? Porque está siendo sustentado en sus raíces con agua, con humedad que necesita aquel árbol, y siempre va a estar frondoso. No así los malos, dice. No así los rebeldes. No así aquellos que desprecian el amor de Dios o el amor de sus padres. Dice que serán, hermano, como dice, como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo es el tamo que arrebata el viento? ¿Se ha fijado? Cuando lo está aventando el maíz al aire, se lo lleva como nada. Que arrebata el viento, su liviandad. Habla de su liviandad, hermano. Así como se lo dijo al rey Nabucodonosor: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Dios te pesó en balanza y lo hizo que se volviera loco. Se sentía un animal, fíjese, hermano, por despreciar a Dios, por sentirse más o como Dios. Dice que le crecieron las uñas, hermano, como águila, como su pelo. Y dice que andaba por los campos, después de ser un rey tan poderoso, hermano, andaba por los campos en las mañanas, mojado por el rocío de la mañana. Quedó loco. Y así queda toda la gente que desprecia a Dios. ¿Saben que los ateos acaban locos, hermano? La mayoría de los ateos acaban locos en un hospital, enfermos y hermanos, sin ninguna paz en su corazón, sin nada, hermano, que es terrible, hermano. Hay testimonios tremendos de esos ateos que siempre dijeron a los estudiantes: ¿qué te andas creyendo? No creas en Dios, no existe Dios.
Y le dijeron a mucha gente, no existe Dios. ¿Y cómo acabaron, hermano? Pero la palabra de Dios, hermano, está siendo predicada en el mundo entero para testimonio. ¿Verdad que sí lo dice? Es otra de las señales, ¿verdad? Este evangelio será predicado en todo el mundo. El poder de la palabra vendrá a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, ¿verdad? Entonces vendrá el fin, dijo Cristo. Entonces estamos acercándonos a los fines de los tiempos. Por eso se está predicando por el internet. Me están mirando muchas personas. En Estados Unidos se están conectando. Aquí en México se están conectando. Y la palabra de Dios va a llegar, hermano, de una manera o de otra. Porque no nomás yo estoy predicando. No. Miles de personas, de hermanos cristianos, están predicando por el internet. Y la palabra está llegando hasta los confines, hermano, de la tierra. ¿Verdad? Porque el internet llega a donde hay señal, hermano, en todo el mundo. Donde hay antenas, satélites, todo. Está llegando a lugares que usted ni se imagina. Cumpliéndose la palabra de Dios. Amén. Cumpliéndose la palabra de Dios. Entonces, aquí miramos, hermano, en Santiago algo muy bonito. Pero en Primera de Pedro también, 1:23. Dice en Primera de Pedro 1:23. Hablando de esta palabra poderosa. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo, ¿qué? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese, hermano, esta carta está enviada a todos los cristianos, hermano, y les dijo Pedro por el Espíritu Santo, ustedes han renacido, pero no de una simiente corruptible, de algo que se corrompe, sino de una simiente, de una semilla incorruptible. O sea, aquí está comparando la palabra de Dios como una semilla. Simiente quiere decir semilla, ¿sí sabían ustedes? Simiente quiere decir semilla. Entonces, cuando tú y yo recibimos esa semilla, esa simiente incorruptible, vuelve a repetir aquí como lo dijo Santiago, fuimos renacidos. Aquí está todavía más claro. ¿Por qué renacidos? Porque habíamos nacido de nuestros padres. Y volvimos a renacer por esa semilla, por esa simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿qué dice? Para siempre. Por eso nosotros cantamos ese canto que dice, hermano, tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es poderosa. Todo mi ser, tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. ¿Cuándo? Día tras día. Esa palabra que es poderosa, que permanece para siempre, la necesitas leer. La necesito leer. Porque es lo que necesita tu espíritu. Leer la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, la estudias, Dios te da fe, te da conocimiento, te da entendimiento, te abre la mente, te abre tu corazón y empiezas a sentir algo muy bonito. Y empiezas a ver las cosas del mundo de otra manera. Dios empieza a obrar dentro de ti un milagro, pero se necesita el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es como una semilla, hermano, que fue sembrada en tu corazón. Que fue sembrada en tu corazón, Nacho. Cuando se le sembró a Nacho la palabra de Dios, nadie fue por él. ¿Quién fue por ti? Sí, ¿verdad?
Eso es lo que me trajo acá. Yo salí corriendo, me trajo corriendo. Después que desechó Corría el hermano Raúl. por unos momentos, y de pronto un domingo que lo voy viendo entrar por esa puerta, Nachito. ¿Y quién lo trajo? Pues yo ya sé quién lo trajo, pero yo hago esas preguntas para ver si están conectados. Y yo sé que el Espíritu Santo lo trajo a Nacho. Y se pusieron muchas personas, porque son nuevos aquí, muchas personas, Satanás las usó, se me cruzaban en el camino. ¿Y a dónde iba corriendo? Pues dicen los cristianos que tienen un Dios poderoso que cambia. Amén. Yo quiero cambiar, le voy a entregar mi vida a Dios. Y después salía otra en el camino hasta que me vine corriendo. Gloria a Dios. Por eso hay muchas luchas para los que quieren convertirnos y para los cristianos. Pues, siempre Satanás va a poner piedras de los pies. Hermano, esos son los testimonios verdaderos, como usted y yo, como él, como la hermana, como Maricruz, como todos ustedes, hermano, como Joel, Juan, Chino. Nunca dejen la palabra de Dios, Juanito, Chino. La palabra de Dios fue traída desde el cielo por Cristo. El Padre habló y le indicó que la trajera al mundo para que nosotros tengamos esa esperanza, para que cuando nosotros muramos en este cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma vayan con Dios. Esa es la esperanza, porque el ateo es como los animales. Los animales, como no entienden, para ellos no existe Dios. Pero hay hombres que parecen animales, como animales, aunque no son animales. Su incredulidad los hace parecer como animales y se hacen como bestias porque hacen cosas peor que los animales, ¿cierto o no? ¿Verdad? Porque no hay en sus corazones el conocimiento de Dios, no tienen temor de Dios. Es como el que viola a una niñita. ¿Qué es lo que hace que haga ese pecado, esa abominación tan grande, hermano? No hay temor en su corazón. O que viola a un niño. No es otra cosa que Satanás ya entró en su corazón, como lo hizo con Judas, ¿verdad? La Biblia dice que Judas entró en el corazón, que el diablo entró en Judas, en su corazón, perdón. Por eso lo vendió, ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Eso valoró, fíjese hermano, eso valoró lo que Cristo le había hablado de la palabra, la salvación que le había ofrecido. Por 30 monedas de plata desechó todo lo que el Hijo de Dios le había dado, hermano. Y así hay mucha gente en este tiempo. Cambian a Dios por cualquier cosa. Cambian a Dios por una mujer. O la mujer cambia a Dios por un hombre. Y así les va. Todo aquel que cambia a Dios por un hombre, o una mujer por un hombre, o un hombre por una mujer, así le va en la vida, hermano. Porque mejor es tener a Dios en el corazón. Pero a veces las mujeres, hermanos, sin Dios son, perdónenle la expresión, son tontas. O el hombre es tonto sin Dios. Porque una mujer que tiene a Dios va a honrar a su marido, ¿cierto o no? Va a respetar a su esposo, ¿cierto o no? Un hombre que tiene a Dios en su corazón va a respetar y amar a su esposa, ¿cierto o no? La va a cuidar, la va a tratar como se merece. Pero una persona, hermano, hombre, mujer, que no tienen a Dios, hermano, pisotean a su pareja, pisotean a la mujer, pisotean al hombre. Porque también la mujer a veces pisotea a los hombres. Y aquellos que se dejan, ¿verdad? Porque hay algunos dejados. Pero más el hombre a la mujer. Nunca, sin Dios, no respetan a la mujer. Y es la palabra de Dios, hermano, que puede cambiarlos y transformarlos. Y ahorita les voy a mostrar con la palabra de Dios el poder tan grande que la palabra de Dios tiene en un evento que sucedió en el profeta hermano Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 37, donde nos vamos a maravillar el poder que tiene la palabra de Dios, hermano. Ezequiel 37. Tremendo el poder de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante.
Búsquenlo todos, por favor. Queremos que lo compruebe con la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ezequiel 37:1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el poder de la palabra de Dios, hermano. Cómo el Señor revela algo tremendo, hermano, de la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, hablando del profeta Ezequiel. Amén. Dijo el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, fíjese hermano, en el Espíritu de Jehová, o sea, en el Espíritu Santo, y me puso ¿dónde? En medio de un valle que estaba lleno de, ¿qué dice? De huesos. Fíjese bien, para que usted vaya entendiendo, la mano de Dios, el Espíritu de Dios, vino sobre el profeta Ezequiel y se lo llevó en el Espíritu en una visión. O sea, era una visión. Dios le mostró una visión y lo llevó a un campo, a un valle muy grande. Y en ese valle le mostró un valle lleno de huesos secos. Dice que había muchos huesos secos en aquel valle. Ahorita vamos a ir viendo, hermano. Dice en el 2, cuando lo llevó ahí, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí dice que eran muchísimos sobre la faz del campo, muchos huesos. Él caminaba alrededor de ellos. Y por cierto, ¿qué dice? Secos en gran manera, huesos secos, hermano, ahí. Y le dijo el Señor: hijo de hombre, le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Fíjese que le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, o sea, Dios, ¿qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es profetizar? Vamos a ir entendiendo las palabras. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios, como lo que yo estoy haciendo ahorita. Estoy profetizando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Profetiza la palabra. Bien importante predicar la palabra. Vamos entendiendo ahí. Que le dijera a aquellos huesos secos: escuchen palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, dijo Ezequiel a estos huesos. He aquí, dijo, yo hago entrar, fíjese hermano, espíritu en vosotros, ¿y qué pasará? Y viviréis. Agregó en el 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjese lo que estaba diciendo, hermano, que al hablar, al predicar la palabra de Jehová, la palabra de Dios, aquellos huesos que simbolizaban al pueblo de Israel el pecado, que estaban muertos en sus pecados, al predicar la palabra, hermano, Dios iba a crear vida en aquellos huesos. Les iba a crear tendones, lo que está, ¿sí sabe, verdad? Que nuestro cuerpo está constituido por tendones, por huesos, por nervios, por venas, por todo. ¿Cuántos han visto la serie de, ¿cómo se llama ahí? El rico y Lázaro. ¿Cuántos las han visto? ¿Se fijó cuando pasan esa escena, hermana? ¿Sí? De Ezequiel. Hermano, ahí está bien bonito. Esa escena me gustó mucho en esa serie, hermano, porque ahí se ve claramente lo que está narrando aquí, ¿ya? Como cuando él empieza a hablar la palabra, se abre el cielo, hermano, y baja el poder del Espíritu Santo, hermano, y empieza a juntar los huesos con sus huesos, hermano, empieza a formar, hermano, aquellos cuerpos que estaban tendidos en aquel campo, y cuando hablaba Ezequiel la palabra, cada hueso se juntaba con su hueso, y luego Dios le ponía un tendón, le ponía otro tendón, e iba formando aquellos, hermano, mientras hablaba la palabra, iban resucitando. Dios les iba dando vida. ¿Qué entendemos ahí? Cuando nosotros predicamos de Cristo, la palabra del Evangelio, nosotros estamos dando vida. O sea, la palabra le está dando vida a las personas.
Cuando usted les habla de la palabra de Cristo, las personas que están muertas en sus delitos y pecados empiezan a recibir la vida de Dios. Aquellos que la reciben, aquellos que dicen sí a Dios, pero aquellos que la desechan no, porque Dios no puede obrar en los corazones que rechazan su amor, su poder. Pero cuando usted habla y una persona recibe, hermano, Dios empieza a obrar con el Espíritu Santo, a dar vida en el corazón de aquella persona. ¿Se ha fijado qué maravilla cuando usted se ha ganado un alma? Cómo Dios obra en ciertas personas tan hermoso, hermano, que usted se maravilla y dice, ay, qué bonito. Y luego al rato las ve predicando, al rato la ve que son personas diferentes, que eran drogadictos, que eran borrachos, que eran rateros, que eran esto, pero cuando recibieron la palabra poderosa, el poder de la palabra, son otras personas, hermano. Entonces, cuando Ezequiel, para enseñarnos a nosotros en lo espiritual, él miró, sabréis que soy Jehová, en el 7 dijo, profeticé pues, como me fue mandado, porque hay que obedecer a Dios. Hubo un ruido, dice, mientras yo profetizaba, mientras hablaba la palabra, hubo un ruido, de lo que les estaba diciendo, de lo que sucedió en esa serie, que la hicieron muy bien. Dice, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, ¿qué dice? Cada uno con su hueso. Y miré en el 8, dice, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Un cuerpo, si no tiene espíritu, no tiene vida. Y me dijo en el 9, profetiza una vez más, habla la palabra, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, dice, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ahí ya con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. Le dijo al Espíritu Santo, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjese, hermano, no tenían vida cuando los huesos se juntaron, los tendones y la carne, hermano. Hacía falta que predicara aún más la palabra de Dios. Y cuando obedeció a Dios y predicó la palabra, profetizó la palabra, ¿qué pasó? Vino espíritu de vida. Como cuando Dios sopló al inicio, que creó al hombre, le dio el espíritu de vida, el hálito de vida. Y vino como un ruido desde el cielo, hermano, y empezó a darles vida. Aquellos huesos, aquella gente que tipificaba, hermano, al pueblo de Israel. Y se empezaron a parar. Qué hermoso, pero dice ahí, en el 10, no es el 11, ¿va? En el 11, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué dice? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, fíjese hermano, mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermano, Dios puede rescatar de la muerte espiritual. Dios puede, hermano, con su palabra hacer cualquier cosa, porque como dije el otro domingo, cuando Dios hablaba, Dios hacía. Hágase la luz, se hizo la luz. Háganse las estrellas, se hacían las estrellas. Cuando Dios habla, da vida, hermanos. ¿Por qué estaban muertos? ¿Por qué estaban muertos? ¿Qué habían hecho? Esto es muy importante. ¿Qué había hecho este pueblo que estaban como huesos secos? Habían pecado. Después de haber conocido al Dios viviente, se hicieron idólatras, empezaron a adorar imágenes. Y como lo dije el otro domingo, ¿qué hizo Dios? Los entregó al rey Nabucodonosor, a un ejército poderoso que destruyó la ciudad de Jerusalén, quemó el templo, se los llevó presos a Babilonia. Pero lo más terrible, que la mayoría de ellos estaban muertos, y esos huesos secos
tipificaban todas esas personas que traicionaron a nuestro Dios. Porque Daniel no traicionó a Dios. Daniel, aunque se lo llevaron preso, y los otros 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, ellos estaban con Dios, por eso Dios se manifestaba en sus vidas. Hermano, cuando los echaron al horno de fuego, Dios estaba con ellos. ¿Les pasó algo? Calentaron el horno 7 veces más, y según Nabucodonosor dice, ahorita los achicharro. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando los echan al horno, hermano, apareció, hermano, un ser tremendo ahí. No sabemos si era Jesucristo o un ángel de Dios, no especifica ahí, pero ahí estaba la presencia divina. Hermano, los cubrió ahí en el horno. Hermano, ni un cabello se les quemó. Y fue cuando aquel rey Nabucodonosor, hermano, creyó en este Dios que predicamos, hermano, y hizo un edicto, hermano. Hizo un edicto que todos honraran al Dios de Daniel, que todos, hermanos, creyeran, porque Él era un Dios poderoso, porque con sus ojos miró a aquellos varones que los echaron a un horno tremendo, hermano, y salieron vivos. Tuvo que gritarles: hey, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan, varones de Dios, hombres de Dios. Imagínese, hermano, cómo esa gente que miró el poder de Dios, hermano, sería ridículo, hermano, cerrar el corazón. Pero el pueblo de Israel, hermano, que vio que Dios abrió el mar rojo para que pasaran, vio el poder de Dios cuando les dio agua en el desierto, que se estaban muriendo de sed, que de una roca que tipificaba a Cristo les salió un río, hermano, para que bebieran sus animales, todo el pueblo, que eran más de 1 millón de personas. Hermano, así traicionaron a Dios. Por eso yo les dije el jueves, hermano, el peligro de alejarse de Dios, el peligro de caer en la apostasía. Muchos cristianos están cayendo en la apostasía, hermano. Después que conocieron la palabra, se están alejando de Dios. Pero déjeme decirle, está escrito también, ¿o no? Si usted lee la Biblia, va a saber que también está escrito. El Espíritu Santo anunció que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, hermano, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, son espíritus malignos que están trabajando en el mundo y en hombres perversos, hermano, y están engañando a la gente. Y hay gente ahorita, óigalo bien, hay gente ahorita que está escuchando audiblemente a esos espíritus. Hay jóvenes que escuchan espíritus, voces de espíritus, que les dicen que se maten, que les dicen que se droguen, que les dicen mata a fulano de tal, porque están alejados de Dios. Pero nosotros, hermano, que hemos entendido la palabra, que conocemos el poder de la palabra de Dios, hermano, permanezcamos firmes, hermano, sin fluctuar, como dijo Pablo. Porque cercana está, hermano, ya sea nuestra vida que se acaba aquí o que venga Cristo, como usted quiera, no importa. La palabra de Dios dice que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Pero para aquellos que somos fieles, Dios no quiere que seamos infieles. Hay gente que estuvo en las iglesias y ahora anda adorando imágenes, adorando a la guadalupana, adorando a las vírgenes, a las imágenes que el hombre creó con sus manos, y Satanás los vuelve a engañar diciéndole que tienen poder. ¿Usted cree que tiene poder una imagen que un hombre hizo? ¿Hasta dónde llega la insensatez? Es como si yo lo engañara y les dijera aquí, voy a hacer aquí una imagen, hermanos, y miren, ustedes hínquense ahí, pídale, y le va a hacer un milagro. ¿Usted cree que le va a hacer un milagro? ¿Un pedazo de madera, un pedazo de hierro, un pedazo de oro? Además está penado por Dios. No te harás imagen, dijo Dios el Señor, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postrarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso. ¿Sabe Dios que Dios es celoso? Dios es celoso. A Dios no le gusta que usted y yo andemos jugando con Él. A Dios no le gusta que usted ande, hermano, jugando al evangelio, que usted vea la palabra y al rato lo miren en misa, al rato lo miren allá de padrino, apadrinando a los católicos. A Dios no le gusta eso, hermano. Es una abominación. Por eso yo desde que me convertí le he sido fiel a mi Dios
Y yo y mi esposa dijimos, vamos a echar a la basura toda imagen, porque eso no es Dios, la palabra de Dios no lo dice. Quémalas. Hermano, cuando entró a la tierra prometida, el Señor le dijo a Moisés, cuando entres a esas ciudades, lo primero que vas a hacer, quema esas imágenes en el fuego. Quémalas, no quiero verlas porque es una abominación, le dijo el Señor. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció. A toda ciudad que entraba, lo primero que hacía era quemaba todo, hermano, porque estaba atestado de imágenes, de adoraciones falsas, hermano, de idolatrías, de diabólicas, hermano. Tremendo. Por la idolatría viene el homosexualismo, hermano. Entiendan eso. Por la idolatría viene el homosexualismo. Es un castigo que Dios envía a esas gentes, hermano. Todas las gentes que se dedican a servir en el catolicismo y adoran imágenes, la mayoría, hermano, tienen familiares, hermano, con esos pecados, hermano, del lesbianismo, homosexualismo. Es algo que está atacando, hermano, que si ellos, nuestros hijos, nuestros descendientes, no se arrepienten, hermano, los va a perseguir. Porque no porque yo crea en Cristo, no les va a caer el chahuistle, vamos a decir coloquialmente. Cada persona tiene que hacer su decisión. Aunque yo sea cristiano, mi hijo tiene que arrepentirse y tiene que creer en Cristo. Tiene que nacer de nuevo, porque si no lo hace, va a estar en peligro de recibir esas maldiciones generacionales. La Biblia habla de esas maldiciones. El Señor se lo dijo. Visito la maldad. ¿A quién? De los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso qué triste, hermano. Yo les dije el jueves, padres, madres, no dejen de orar por sus hijos. Qué triste es que los hijos de algunos cristianos no quieran de Dios. Qué triste es ver eso, hermano, que anden en el pecado, anden en los vicios, cuando Dios los está llamando a la bendición, al amor, hermano. Pero va a estar en cada uno de ustedes, de nosotros. ¿Qué elegimos? Yo elegí servir a Dios y aquí estoy. Mi familia también, hermano, eligió servir a Dios. Pero no dejemos de orar, porque hay una necesidad muy grande. Y el poder de la palabra de Dios, se los dije el jueves, y el otro domingo también, el poder de la palabra de Dios los puede cambiar. ¿Tienen fe? Amén. El poder de la palabra de Dios los va a cambiar, hermano. No hay otras maneras. Prediquen la palabra, así como Ezequiel, Espíritu Santo empezó a hablar la palabra de Dios y aún le pidió al Espíritu que viniera de los cuatro vientos, fíjese bien, y le diera vida a esos huesos. Usted también puede decirlo: Señor, en tu nombre, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, toca el corazón de mi hijo, toca el corazón de mi esposa, toca el corazón de mi esposo, toca el corazón de fulano, Señor. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. Esa es la oración poderosa, así como lo hizo este hombre. Este hombre era de carne y hueso, hermano. Era un profeta, pero era hombre de carne y hueso. Así como hablan de Elías. Elías dice que estaba también, que tenía sentimientos como nosotros, hermano. Pero oró ¿con qué dijo? Con fe. Para que no lloviera. Y no llovió por el pecado de la idolatría. Dios los castigó también. Y dijo, y no habrá lluvia, solamente por mi palabra. Y pasaron 3 años y medio, se cumplió la palabra, y se vino un tormentón cuando ya Dios dijo, ya, va a haber agua. Y así es Dios, el poder de la palabra. El poder de la palabra, hermano, es algo que nosotros debemos entender, tiene poder. Así como decimos, la oración del justo, pero la palabra de Dios tiene más poder que aún que la oración, hermano. La oración oramos, pero el poder de la palabra es mayor a todas las cosas. Porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y todo es sustentado, dice la Biblia, por el poder de la palabra de Dios. O sea, Cristo, hermano. Cristo es la palabra viviente que se hizo carne. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Termino con Mateo 13, una lectura nada más. Mateo capítulo 13, hablando del poder de la palabra como semilla también.
Mateo capítulo 13, del 1 en adelante. ¿Están ahí? Hermano, ¿nos estamos gozando? Amén. Yo me gozo mucho con la palabra de Dios porque hay una riqueza muy hermosa ahí. Dice ahí, en aquel día salió Jesús, ¿está ahí? De la casa y se sentó, ¿dónde? Junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, imagínense ahí, amados hermanos. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino. Note bien, una parte cayó junto al camino. ¿Qué pasó? Dice que vinieron las aves y la comieron. La del camino vinieron las aves y la comieron. Parte cayó ¿en dónde? En pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Pero como no tenía profundidad, ¿qué pasó de la tierra? Salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. 7. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron aquella semilla. Pero parte cayó en buena tierra, así como en tu corazón, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Versículo 18, dice Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Él la explica. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? ¿Quién es el malo? Satanás. Viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? ¿Quiénes son esos? Este es el que fue sembrado junto al camino, aquel que vinieron las aves y se la comieron. Esos son, hermano, para que vaya entendiendo la palabra, ¿verdad? Aquellos que no la entendieron, hermano, se los arrebata Satanás. Las aves significa los demonios, los espíritus que arrebatan la palabra sembrada cuando la gente no la entiende. Es la que cayó junto al camino. En el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Dice: ay, qué bonito, ¿verdad? Ay, qué preciosa la palabra. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropiezan. Esos son los que fueron sembrados, ¿dónde? En pedregales. En el 22 dice: el que fue sembrado en espinos, acuérdense que hay una parte, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea del mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese, hermano, el que fue sembrado en espinos son las personas, hermano, que el afán del mundo, el engaño del dinero, de las riquezas, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero viene lo bueno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quiénes son? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano, aquí está el misterio de la palabra como semilla. Nosotros fuimos renacidos no de simiente corruptible, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por esta palabra. Y está dando fruto en tu vida y en tu corazón. Quizás al 30, quizás al 60, quizás al 100, no importa. Pero mientras estés en Cristo, mientras la palabra esté en tu corazón, hermano, eso es lo que va a hacer la diferencia. El poder de la palabra de Dios te transformará. El poder de la palabra de Dios te preparará para la venida de Cristo. El poder de la palabra de Dios te hará, hermano, una persona diferente, tarde o temprano, porque empezamos a caminar, a crecer poco a poco en Cristo. Y llega el momento en que el Señor nos da, hermano, el crecimiento. Así como nosotros crecimos de niños, así en Cristo vamos creciendo. Y llegamos a ser mayores, vamos madurando, vamos pensando diferente que un niño, que un joven. Ustedes ya no piensan igual como cuando eran niños, ¿verdad que no? Ya piensan diferentes, yo también.
Y así es en lo espiritual. Ese es el crecimiento por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Quiero que se ponga de pie. Hay una necesidad de oración por sanidad. Quiero que oremos, hermano, primeramente dándole las gracias a Dios por esta palabra y que el poder de la palabra de Dios pueda llegar a los corazones de aquellos que no la tienen. Padre, te doy gracias en este momento por el poder de tu palabra en nuestras vidas, Señor, porque has transformado nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nos has hecho nuevas criaturas. Ahora queremos seguir creciendo en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo, a ser diferentes, Señor. Ayúdanos a hacer la luz y la sal, Padre Santo. Gracias por los hermanos y hermanas que han venido. Bendícelos, Padre. Cuídalos, Señor. Sabemos que estamos en tus manos porque nos has guardado de toda pandemia y nos seguirás guardando, Señor. Porque vendrán, hermano, más pandemias, vendrán, hermano, más virus que van a atacar a la humanidad. Está escrito en el libro del Apocalipsis. Vendrán más guerras y vendrán, hermano, más cosas feas, hermano, que usted ni se imagina. Pero aquellos que confían en Dios, Dios estará con ellos. Padre, gracias, Señor, por esa fe y esa confianza, Señor. En este momento, Señor, queremos orar por una necesidad, Señor, el hijo de nuestra hermana Lupita, Señor, por Aaroncito, que se puso malo, Señor. En este momento, Señor, alzamos nuestra mano en adoración, en clamor, pidiéndote que lo sanes, Señor. Que en este momento tu gloria y tu poder se manifiesten en ese niño, Padre. Que en este momento tu Santo Espíritu venga de los cuatro vientos, Señor. Sople, Señor, sobre ese niño, Señor, y sea sano, Señor, para tu gloria y tu honra. Reprendemos por la palabra de Dios toda enfermedad, toda fiebre, en el nombre de Cristo. No tiene parte ni suerte. Por el poder de la palabra de Dios, sea sano ese niño, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. También por el abuelo de César, Señor, un familiar, creo que su abuelo, Señor. Te pedimos también, Señor, que hagas algo en su vida. No sé si es cristiano, Señor. Si no es cristiano, te pedimos que oiga tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esa ida que César fue a Veracruz, Señor, pueda predicarle la palabra, pueda recibir, Señor, el amor de tu verdad, Padre. Que le des oportunidad también de recibir, Señor, a Cristo en su corazón. Pero te pedimos que lo sanes también, Señor. Ayúdalos, Padre, a que den el testimonio en esa ida que fueron a Veracruz, Padre. Gracias por todo, Señor. Igualmente a todas las personas y hermanos que nos están mirando por el internet, te pido que les bendigas. Si hay algún enfermo también, Padre, en este momento, Señor, que puedan recibir esa bendición, que puedan recibir esa sanidad, Señor. Por Joel también, Padre, lo ponemos en tus manos en estos momentos, Señor, pidiéndote, Señor, que sane su pierna, Padre. Que en este momento tu gloria y tu poder, Padre, Señor, se manifiesten, Señor, y que lo guíes. Si tú quieres que sea sanado por un doctor, Señor, llévalo allí. Pero nosotros te pedimos, Señor, que tú lo sanes, Señor, porque tú tienes el poder de hacerlo, Padre. Lo ponemos en tus manos. Haz tu voluntad en él, Señor. Cumple tu voluntad en él, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque grande es su amor, su poder. Amén, aleluya. Dios les bendiga a todos.